No, pero sobre todo es decir que quien no se tira al precipicio no le salen alas. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Mila, qué sorpresa verte por aquí, qué rico. Hola, Guille, querido, Italia, nos hemos podido abrazar. Helen, ¡mua! ¿Eh? Y bueno, no veo más caras, pero muy buenas tardes a todos, ¿eh? Anaís, Ana Barber, también estoy viendo. Paula, qué rico. Le estaba diciendo a Geno que tenía la mente en blanco, ¿eh? Y entonces Geno siempre se ríe cuando le digo eso, ¿no? Porque, bueno, sí, la verdad es que, bueno, me han dejado sola, Mario hoy no puede venir, llevamos 3 semanas sin vernos, vamos a grabar, está grabando, sí. Y han pasado muchas cosas y entre ellas, bueno, pues que llegó este libro, a ver si lo veis. Gracias, Geno, por ayudarme con las admisiones. Se llama Las enseñanzas de Gerardo. Lo compré, no lo sé, pero era en Amazon.com, no en Amazon.es. Y bueno, la vida me ha puesto inmóvil porque he tenido un pequeño incidente y tal, y entonces pues he empezado a leer y entre ello pues me he leído este libro. Y bueno, esto, yo no tenía esa visión así tan, vamos a decir, tan fuerte, ¿no? De la experiencia y de cómo se llama la experiencia que una persona como Gerardo Smedlin tuvo y que la ha contado. Y entonces una prima hermana suya, que fue la que, bueno, pues de alguna manera le cuidó en momentos de enfermedad y que le transcribió lo que iba contando sobre lo que le iba ocurriendo hasta que finalizó su entrenamiento, sus estudios, y empezó a contarlo, siendo él una persona muy tímida y bueno, con unas características que si leéis el libro, bueno, pues os vais a dar cuenta qué tipo de persona, ¿no? Desde que nació hasta que se dio como profesor y qué procesos vivió, entre ellos una experiencia muy cercana a la muerte. Y entonces tan cercana a la muerte como que volvió y tal, ya como con un mensaje. Esto no es la primera vez que me pasa. Las personas a las que admiro y las personas que veo que dicen cosas que realmente pueden ser funcionales y prácticas. Tampoco sabía yo que Gerardo había tenido una experiencia de muerte. Y tampoco sabía yo, ¿no? Que había estado andando por otras dimensiones diferentes a la nuestra, en donde, bueno, pues descubrió que es su primera lección y es la primera lección de su escuela, que hay una jerarquía universal. Es decir, es la sociología de la evolución, la sociología de cómo está montado todo esto. Vale. Me quedo aquí, en sociología de la evolución, para hablaros sobre un tema sobre que hemos tenido hace poco. Fijaros que me voy a ir a una parte muy espiritual, pero también me voy a ir a una parte muy práctica, que es el tema de que nosotros somos mamíferos sociales y tenemos relatos. Vivimos de relatos, nos alimentamos de relatos, y es el relato lo que nos saca del mundo animal. Los animales no tienen relato. Nosotros sí tenemos relato. Y entonces el relato se ha complicado mucho desde que hemos salido de la selva, como quien dice, o de la naturaleza, para que no suene mal, porque mal no era, era la evolución de nuestra especie, hasta la llegada de la filosofía, la llegada de los porqués, la llegada de empezar a tener un relato y basarse en dicho relato para interpretar la realidad. ¿Mm? Que es lo que es una característica humana. Y entonces es bastante probable que tengamos que hacer en un momento dado una revisión de relatos. Hemos tenido a Mario Sicora en un taller presencial en Madrid y los que hemos ido, pues estaría muy bien que repasáramos lo vivido. Yo lo he hecho, ¿no? Y me he dado cuenta de la importancia que tiene el reescribir la historia, el relato. Porque si no, no vamos a poder entrar y las creencias limitantes de nuestros relatos, que muchos de ellos además han quedado obsoletos.
Es un relato obsoleto, relato de cómo tú piensas que es la vida, de cómo tú piensas que es la justicia, de cómo tú piensas que es la lealtad, que cómo tú piensas que es la amistad, que cómo tú piensas que es el amor, que cómo tú piensas que es existir. Son relatos que hemos ido haciendo a medida que hemos ido escuchando sobre esos temas o nos hemos ido haciendo preguntas y les hemos preguntado a personas que tenían su respuesta y esa respuesta la hemos acatado como verdadera. Cuando no lo hemos contrastado, es decir, no forma parte de nuestra experiencia. Yo me veo con retardo, ¿se me escucha con retardo? No, No, se te vale, escucha bien. se me escucha bien. Se me sigue sobre lo que voy diciendo, que he hecho un cambio Sí. de relato, perdón, sí, bueno, de relato, he hecho un cambio porque ahora quiero hacer converger la parte de reescribir nuestra historia para poder entender mejor de cómo está formado todo esto, de qué va esto y tal, ¿no? De vivir y de existir, de esta humanidad, de este universo, si esto está montado, si esto es un azar puro biológico. En el que cualquier cosa pueda suceder en cualquier momento, que eso es un sistema de creencias, además muy arraigado en nuestra sociedad, en nuestra humanidad. El vernos aventados a que cualquier cosa pueda ocurrir como si no hubiera leyes. Y eso provoca el miedo, es decir, la incertidumbre, la ansiedad, que va de base al pensamiento humano, porque el sistema de creencias, es decir, los relatos que nos hemos montado sobre nuestras vidas, no nos proporcionan una satisfacción. Yo no sé si veis los momentos en que de repente os dais cuenta de que vuestro relato no es precisamente muy esperanzador para vosotros mismos, para vuestra vida, para vuestra existencia. El miedo a la muerte, el miedo a la vida, miedos además que hemos heredado que son específicos de nuestra especie y que han sido muy útiles en momentos, ayer lo hablábamos en una de nuestras sesiones, que gracias a la paranoia sobrevivió nuestra especie. Lo que pasa es que ya no necesitamos tantas dosis de paranoia. Es decir, ha evolucionado nuestra especie para que nosotros podamos empezar a interpretar la seguridad. Y interpretar la seguridad, es decir, para bajar los niveles de paranoia, va a significar que yo me siento seguro de mí mismo. No que estoy esperando a que la vida me dé seguridad y que yo tenga la prueba científica de la seguridad, porque entonces ya lo estamos poniendo fuera. Y el espejismo en el que estamos, que es el espejismo que llamamos, y volvemos a la sociología de la evolución, tercera dimensión, es una dimensión muy densa, es una dimensión de relatos y de sistemas de creencias muy limitantes. Es una dimensión donde no se han rebajado ni los niveles de paranoia necesarios para poder cambiar el relato, reescribir la historia. Y había dos conceptos más también de los que quería hablar que nacen de este libro en el que se habla claramente de los hermanos mayores. Los hermanos mayores, por supuesto, se pueden interpretar como lo que se llaman los extraterrestres. Que sin nombrarlos y tal, no, pero hablando sobre experiencias de transmisión de conocimiento y de estados modificados de conciencia muy superiores a los que se llegaba, existía una maestría, existía una pedagogía, existía una información que él fue, vamos a decir, que tuvo la correspondencia de recibir en otras dimensiones. Y entonces aquí es donde he puesto para que podamos estudiar nosotros la diferencia que hay entre dimensiones y niveles. Niveles hay 7 niveles y dimensiones hay 40.
para empezar a estudiar un poco la cuestión jerárquica, que podría ayudarnos a reescribir la historia de nuestra existencia y del sentido que pueda llegar a tener nuestra vida, situándonos en un mapa, que es un mapa al cual, por supuesto, tendremos que verificar que dicho mapa es, vamos a decir, nos vale, lo verificamos. Es decir, si vamos a reescribir el relato que tenemos en la vida, por supuesto, el siguiente relato no puede ser otra creencia, porque entonces no estaremos haciendo exactamente lo mismo. Tiene que ser algo en el que nosotros esto empecemos a verlo, a verificarlo, que es así. Y por tanto no tengamos que creernos nada ni convencer a nadie. Porque cuando uno intenta convencer es porque uno no está convencido. Y entonces directamente formará parte de un nuevo relato, de una nueva historia. Una historia menos ansiógena. Una historia que tampoco hay que decir, que hay que relatar. Es más bien a un nivel intuitivo comprensivo, que puede provocar en nosotros una actitud en la cual nos va a ir mejor en nuestras relaciones y en la tercera dimensión, que es donde estamos, es decir, el imperio del ego. Ahora, si estamos reactivo emocionales, con creencias limitantes basadas en la paranoia, es decir, y aquí no estoy hablando de 6, estoy hablando de todos. ¿De acuerdo? Estoy hablando de sobra paranoia ya en nuestra escuela, hacia donde vamos, porque con paranoias no podemos ir. Tampoco con fe devota, no. Con un espíritu científico, pero de apertura mental. ¿De acuerdo? Es decir, de repente a lo mejor conceptos o aquello que pudiéramos entender que jamás hubiéramos contenido como algo posible en nuestro sistema de creencias, podría llegar a entrar. Si estamos abiertos para poder entender, ¿no? Que la vida nos habla, que la vida nos está hablando todo el tiempo. Y que eso no lo tenemos que convertir en paranoia, sino en celebración. ¿De acuerdo? Porque tenemos la mejor guía y tal, ¿sabes? Y podemos abrir nuestra mente y ver cómo la vida nos habla a partir de las cosas que nos ocurren. Porque la vida habla cuando hay consecuencias, y hay consecuencias cuando uno ha ejercido, es decir, cuando uno ha hecho algo. Una de las cosas del sentido en nuestra existencia es hacer cosas, no quedándonos, vamos a decir, maravillados. Esos pueden ser momentos. Pero aquí, y entonces volvemos otra vez a la tercera dimensión, que es donde estamos. Y bueno, esto, tenía aquí cantidad de cosas. Yo, otro de los conceptos que también que he visto, es que no hace falta hablar de extraterrestres, que podemos hablar de intraterrestres, es decir, personas que de alguna manera tienen un llamado al servicio. Y que estamos por aquí y tal, ¿no? Es decir, hemos nacido aquí. Y como hizo Gerardo y como han hecho muchas personas que de repente han recibido una información y esa dicha información es una formación para transmitir dicha información. No para quedársela, que era eso de lo que se insistía muchísimo en el libro. Es decir, esto se necesita que se expanda, no que se quede en una cofradía secreta. Y tenemos que ver cómo es la manera de poderlo expandir, que no tiene por qué ser enseñándolo, sí, pero sí dando ejemplo, para que la gente pueda acceder en los cambios cuando te pregunten, oye, qué bien te veo.
¿Qué es lo que has hecho? Incluso que te lo pregunten 3 veces, porque por ahí hay leyes que iremos viendo. Aquí vienen también en este libro todas las leyes explicadas perfectamente. En cada párrafo, además, hay un epígrafe, esto es la ley del 2, y en otro, esto es la ley de la generación. Es decir, que te van diciendo a través de ejemplos continuamente cómo las leyes se van aplicando en todo el relato. Y ese es uno de los núcleos, que en el próximo relato se apliquen las leyes universales, se aplique el que todo esto tiene un sentido evolutivo y va hacia. Es decir, el tema de, yo eso lo estudié mucho cuando estaba estudiando equinoterapia, terapia con caballos, que siempre se decía, ¿no? Que el caballo hasta cuando va para detrás sigue avanzando. Es avanzar, avanzar, avanzar. ¿eh? Eh, y, y bueno, pues ahí me perdí con lo de avanzar. Estaba hablando de precisamente de que no tenemos por qué entender o querer entrar en la comprensión de cuestiones en las cuales simplemente, bueno, pues son interesantes de leer, son interesantes de ver para poder contrastarlo con nuestros sistemas de creencias. El hecho de que a lo mejor hay una serie de personas en esta humanidad, dentro de los niveles jerárquicos universales, hay niveles jerárquicos, y eso no quiere decir que uno mejor y otro peor. Eso quiere decir temas relacionados con niveles de desarrollo, niveles de conciencia. Es decir, la ley de la correspondencia va a proporcionar el perfecto escenario a las perfectas personas correspondientes con recibir esta información. Con lo cual, en un momento dado, si esta información se rechaza, pues uno es libre para irse y dejará de ser correspondiente por pura elección. En mi caso, a mí me ha costado muchísimo entender todo esto o darle fe a todo esto. Debo decir que tengo muchas resistencias, es una formación universitaria, una formación en la cual, bueno, pues yo he entendido que eh, eh, vamos a ver qué es lo que vamos a ir transmitiendo, ¿no? Y entonces a mí me interesa mucho el tema del reescribir el relato y pensar que esto tiene sentido y empezar a buscar el sentido que tiene esto. ¿Cómo? A través de ir viendo las cosas que suceden, el preguntarte el por qué y el para qué han sucedido las cosas. Esa es la manera en que el universo habla, a través de los resultados, a través de las pequeñas cuestiones que te van ocurriendo. ¿eh? Es decir, en que de repente te puedas preguntar, oye, ¿y esto qué ha querido decir? Porque de repente surge la pregunta. Ahí es donde la vida habla. Ahí es donde estás viendo de que sí que hay una respuesta a tu comportamiento y que dicha respuesta conforma el escenario perfecto en función de cómo te has comportado. O sea, que hay una justicia con respecto a lo que uno emite, con respecto a lo que uno recibe. ¿Mm? Y sigo hablando un poco de esta cuestión, ¿no? Que es un poco asombrosa, ¿no? Y que habla sobre, bueno, pues esto, niveles jerárquicos. Y entonces ahora voy a poner, yo casi me he reído y tal, ¿no? Pero luego al leerlo y tal, luego digo, venga, Isa, vamos a hacer un esfuerzo de entendimiento que tú puedes. A ver si lo he puesto aquí. Creo que sí, no lo he puesto. Sí, no he sacado cosas bonitas, aparte de todo de esto, que es lo que he empezado, que me he metido en el lío desde el primer momento en vez de hacer otras cosas, pero bueno, las cosas bonitas que tengo por ahí que nos van a gustar mucho vienen después de esto, ¿no? Entonces, a ver, que esto es lo que, insisto, que me dio la risa, pero por cuestiones un poco que tienen que ver con eso, ¿no? Con una especie como de lucha. Es decir, empieza diciendo en el libro de Gerardo que lo primero que hay que enseñar, que lo primero que hay que aprender y tal, y para ello, insisto en que hay que reescribir en un momento dado la historia o darle una oportunidad. Que eso se llama la apertura de mente que es no lo rechazo en un primer momento, ¿de acuerdo? Pero puedo ponerlo a prueba.
ponerlo en barbecho, ¿no? Ahí donde macere y ir comprobando, ¿no? Es decir, que estamos siendo guiados. Esto es lo que viene a decir. Que nuestra vida ha sido perfectamente diseñada hacia un objetivo, no en las cosas que nos iban sucediendo, sino en los procesos que hay que ir, vamos a decir, ganándose, eh, y dentro de cada proceso de aprendizaje, proceso pedagógico, nos vamos a encontrar con una serie de problemas que tienen solución. Y son problemas que tienen solución y esa solución la tenemos que aprender nosotros. Es decir, es algo que necesitamos aprender. Y entonces es mejor la mente abierta para aprender a la primera, para así ir siguiendo avanzando en los procesos y que se vayan presentando menos problemas, porque el diseño pedagógico de tu vida está hecho. Y luego se pregunta, ¿y entonces el libre albedrío funciona o no funciona? ¿Hay libre albedrío o no? Dicen sí y no. Es decir, podemos meter la pata, podemos pegarnos el gran cachiporrazo, y podemos hacer el canelo, pero hasta cierto punto. No está todo permitido porque hay leyes. Hay leyes y eso es lo que estamos aprendiendo, lo que estamos intentando ver cómo se aplican en nuestras vidas, ¿no? Y entonces el saber esto, pues lo primero es que uno se pregunta, pero bueno, entonces el diseño, ¿qué es esto del diseño de mi vida? Que es un poco a qué he venido aquí, cuál es mi misión, qué sentido tiene mi existencia, una serie de preguntas que de repente uno se empieza a hacer. Ahora lo que estoy viendo es que hay cada vez son más jóvenes las personas que aparecen con este tipo de cuestionamientos, ¿no? También a lo largo de la historia de la espiritualidad se ha dicho que a partir de los 40 años es cuando uno se empieza a ver, es decir, los primeros 40 y los segundos 40, ¿no? Para hacer una división en donde empiezan a aparecer ya preguntas que van más allá de lo cotidiano. ¿Mm? Y entonces allí es donde están los relatos. Que en estos momentos, las buenas preguntas, ¿no? Porque en el tema de, oye, voy a tener novio, pues entonces eso no es una buena pregunta. Una buena pregunta es la que va a obtener respuesta. Y esa respuesta que vamos a obtener nos va a tranquilizar, nos va a hacer más felices, porque si no, aquí, ¿qué haríamos? Si lo que estamos buscando precisamente es eso. Entonces, el ver lo que decía Geno Sánchez, qué bien pensado está todo, perdona, te he hecho Nada, pues eso, nada. pero es que lo has dicho. O sea, te ha costado 5 años decirlo, pero lo has dicho. Y lo ha apuntado y tal, y nada, igual ajeno. Tal, ¿sabes? Qué maravilla, qué bien pensado está todo. El llegar a esa conclusión, de repente, aunque sea en un instante en el tiempo, cuando dijiste eso, te estabas riendo. No estabas llorando, ni estabas en pánico, ni estabas a punto de cargarte a alguien. Estabas feliz diciendo esto, ¿sí o no, Geno? Sí, 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 sí. Me estaba riendo, de hecho, sí, me ha entrado la risa. Y lo Sí, veo así. Es que eso provoca humor, que es cuando de repente la vida habla y a uno se le despierta el humor amor, es porque ha entendido el guiño. ¿Eh? Esto es esto, o el chiste, ¿no? Como El decía José chiste. María Poveda. ¿No le has visto el chiste? Claro. Y es muy interesante verlo en el plano de humor, es decir, de que esto tiene un cierto sentido del humor. Hay cosas que a nosotros no nos hacen ninguna gracia. Estoy hablando de los momentos de conciencia, en que de repente ves que la vida te ha hablado, o sea, de que eso era para ti. Y eso es porque estás atento, porque estás con la mente abierta, porque si estás cerrada ya te pueden meter un bombazo a 2 metros que sigues sin enterarte. Eso es brutal, cómo es la terquedad y cómo es el tercer nivel el tercer nivel, esos nivel, que es el estar completamente colgado. Va uno colgado. Es decir, vamos como zombies. Ya hemos pasado de estado a zombie y tal, ¿sabes? Ahora lo veremos si da tiempo, a un estado de autoenamoramiento. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues bueno, hay quien nos saque del autoenamoramiento, porque el autoodiamiento también es autoenamoramiento. ¿Mm? Y entonces aquí hablaban de, bueno, pues de jerarquía de los pedagogos, jerarquía de los administradores y jerarquía de los creadores.
Nosotros estamos, por supuesto, y tal, bajo el auspicio de todo en este momento evolutivo. A mí lo que me hizo gracia es lo de Miguel es el administrador del universo y Lucifer el gran pedagogo. Por el tema de lo de Lucifer, ¿no? Que es la ley de la evolución, que ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, el relato que podemos empezar a hacer, y ahí entra la PNL, es el tema de empezar a crear un relato sobre todo esto que de repente podemos aprender de que, bueno, pues que nosotros en estos momentos somos alumnos, somos personas estudiantes, es decir, que tenemos cosas que aprender, que no sabemos, por eso nos corresponde una dimensión muy difícil. Yo estaba leyendo que, bueno, pues que más o menos de 40.000 años que dura la evolución de una conciencia, que vamos como por el 35.000. ¿De acuerdo? Es decir, que son los primeros tres niveles, son los que más tiempo, como tal y como nosotros lo conocemos, tardan, ¿no? Quiere decirse que queda, pero menos. Y luego a partir del tercer nivel y hasta el 7, que es donde uno se convierte en pedagogo, ¿de acuerdo? Es decir, eso es una misión de servicio a otros mundos. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos cuentan. Y luego el mirar que esto también cada uno tendrá que verificar, que está muy bien diseñado cada uno de nuestros diseños y que tenemos un diseñador de nuestros diseños, pedagogo, diseñador y tal, ¿no? Es decir, que existen unas jerarquías que, por supuesto, antes hablaban de frecuencias de sonido y frecuencias de sonido y tiempo, y bueno, yo no he entendido nada porque no ha venido Mario, ¿no? Y entonces ese es el que hubiera podido explicar para hablar sobre los tipos de mundos en función de los tipos de frecuencias que existen, porque llega un momento en que ya no existe el tiempo, porque ya no es necesario el pasado y el futuro. Eso viene a niveles para que empecemos a engrandecer nuestra mente. Esto no va de aprendérselo. Esto no va de que de repente uno se ponga a dar clases de niveles, ni nada por el estilo. Esto es para entender que todo esto tiene un sentido y mirar dónde se sitúa tu vida. En qué momento estás, si hay una posible evolución del hombre, de la conciencia del hombre, y ahí saltó Gurdjieff, de la conciencia. Bien, y cuáles son mis correspondencias, cuáles son mis problemas. Porque estando en un proceso, ¿cuántos procesos hay por vida? Los iremos viendo. ¿Cuántas vidas en vida has tenido? Eso también ahí se ve cómo has ido teniendo diferentes procesos de aprendizaje y procesos de manera de ser, procesos en los que los escenarios eran diferentes unos de otros, y en donde también existe, ser espacio temporal, son diferentes edades y por tanto diferentes niveles de maduración. Eso, por ejemplo, podría entrar en nuestro relato, el no tener una especie de identificación de nosotros, sino el empezar a ver nuestros múltiples yoes, que hemos ido siendo, estando a lo largo de nuestra vida, para no condicionarnos demasiado, no encerrarnos en un relato, nada más. Esto nos permitirá, si a través de nuestra identidad, que es lo que más importa, conseguimos hacer diferentes relatos, y no uno solo, es que soy así. Pues no, eso es cristalizarse, se llama. Soy así, asá, asú, asán, asun, depende con quién me esté relacionando. Soy todas las personas con las que me relaciono. Y también con las que me relacionan y no sé que me relaciono. Que es ahí donde entra toda la parte esa que a mí me cuesta mucho y que se manifiesta mucho, y eso a mí me gustó, porque eso ahí entra más lo junguiano, ¿no? En el tema de los sueños. Eso sí que es un tema que yo sí que he explorado y he visto. Y mi profesora era Virginia Gawel, de la que me he acordado muchísimo leyendo el libro de Gerardo, porque ella hablaba de reminiscentes, estos hablan de intraterrestres. Bueno, intraterrestres le he puesto yo,
Es decir, personas que quedan tocadas con una misión que tiene que ver con su destino perfectamente trazado, en el cual a partir de un momento dado toca servir. Y entonces ellos le llaman, y tal, y que me perdone el catedrático, le llama enviados del futuro. No se lo contéis a nadie, si no lo negaré o diré y tal, ¿sabes? Bueno, que estaba leyendo un libro. Enviados del futuro. Interesante, es decir, personas que tienen melancolía de otros mundos, personas que se sienten inadecuados en este, personas que tienen como una especie de llamado que no pueden parar, aunque tengan su vida completamente desde el punto de vista tercera dimensión satisfecha. Personas que se ponen en búsquedas de por qué y para qué, en vez de reaccionar, es decir, de actuar reactivamente en momentos de su vida. Personas que no saben qué hacer consigo mismos a veces, es como que ¿qué me pasa? ¿No? Entonces, hay unos que me pasas ahí que no tienen más explicación, ¿no? En psicología, en el chamanismo se llamaban neochamanes, en psicología transpersonal, ahora enviados del futuro, luego intraterrestres, luego es decir, que, no, que ya da igual eso, ¿no? Es la descripción que he hecho, ¿no? Que la explicaban en el libro de Gerardo, sobre personas que es que habían venido a servir, aunque no lo supieran. Habían venido a cumplir una misión, es decir, a cumplir con algo que está preestablecido en su conciencia. Y si no lo están cumpliendo, la conciencia no los deja en paz. Y entonces son llamados que no tienen cura psiquiátrica, que no les funcionan los medicamentos, no funciona, en psicoterapia es muy difícil. Luego también puede haber ataques narcisistas que respecto que en un momento dado hay ataques de pensar que uno es superior. Es decir, hay muchos síntomas, ¿eh? El eneagrama entra ahí en la sintomatología, también en estados de conciencia y niveles de desarrollo. Es decir, el tener esta condición no quiere decir que a uno le vaya bien. Las cárceles están llenas de enviados del futuro y los psiquiátricos, así como en muchos otros ámbitos en los que fracasan, fracasan con su propósito. Y además es muy arriesgado venir a un mundo tan peligroso, en el sentido de la densidad de hidrógenos que tiene, con lo cual, bueno, pues hay algunas personas que tienen estas características de las que habla Gerardo, y habla Virginia, y hablaba José María, y habla, bueno, pues muchos profesores que he tenido, y bueno, pues hay que rendirse un poco, porque desde luego desde mi punto de vista yo he presentado prácticamente todos los síntomas, ¿no? Entonces, claro, luego era una cuestión también que en el departamento de psiquiatría teníamos como una especie de guiño, José María y yo, por donde aparecían casos que no eran psiquiátricos, es decir, en sí mismos, es decir, biológicos. Y en fin, esto luego ahí lo dejamos y tal, porque no había que meterse en una nave espacial ni nada por el estilo, éramos científicos, nos gustaba muchísimo contar historias, cambiamos nuestro relato, y esto también influenció en la pedagogía que este doctor impartía con sus alumnos, y además lo hacía muy bien empleando la PNL y empleando un lenguaje más bien metafórico, un lenguaje en el que cuentas historias. Eso me lo enseñó él y yo lo aprendí. Y eso baja narcisismo también con respecto a tener que hacer una interpretación elevada. Sino contarte una historia y tal, ¿sabes? En la que tú le pongas color, que tú le pongas sonido, que tú le pongas olor, que le pongas visión, tal y como tú la quieras poner. Es algo íntimo de momento porque luego he visto cuestiones de dimensiones, y hay una dimensión que ya deja de ser íntima. Y ya porque ya confías en los demás. Nosotros estamos en la tercera dimensión, con lo cual tenemos que ser íntimos. Y además, bueno, no es que tengamos que tener, es el mínimo de prudencia a la hora de exponerse, ¿no? Porque no nos exponemos con personas iluminadas, sino con egos, con lo cual nuestras relaciones, bueno, pues pueden desviarse. Y entonces reconociendo que hay algo y un llamado, hay algo, pero que también desvía ese algo. ¿eh? Pero cuando lo reconoces
como algo que de repente le da sentido a tu vida. Y en la que de repente puedes verle un camino a darle salida a ello, porque hay que darle salida. No se lo puede quedar uno dentro, porque es insoportable. ¿De acuerdo? Hay que darle salida. Y entonces es cuando le da uno salida, cuando se calma. Y ya deja de haber un llamado ansioso que no sabes qué es, que no sabes dónde meterte y que no sabes qué pasa si no pasa nada. Yo recuerdo las primeras veces que fui al psicólogo, que no entendían qué me pasaba. Pero si tienes dinero, ¿no? Como si sin tener dinero uno no puede ir al psicólogo y tal, ¿no? Es decir, oye, pero si tienes marido, yo tengo marido y tal, pero es decir, como que no sirven los estamentos que le hacen feliz, vamos a decir, a las personas estadísticamente significativo. Y que esos momentos de felicidad duran medio telediario y tal, porque no son felicidad, son falsos entusiasmos. Eso también venía muy claro. Cuidado con los falsos entusiasmos. Y bueno, voy a ver qué cara se os ha puesto, porque yo me he puesto a hablar, ¿no? Y de repente, a ver cómo vamos. ¿Qué tal? Madre mía, me he ido a Saturno. ¡Guille! Intraterrestres y tal. O sea, estaba con los dedos cruzados, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo. ¿Eh? Y bueno, pues vale, lo he soltado. Cada uno lo entienda como lo entienda y tal, pero provoca muchísima desasosiego, provoca muchísima ansiedad, no sabe uno dónde meterse y no le vale nada. Ya puede tener dinero, novio, trabajo, no le vale, no me vale. ¿Nos pasa? ¿Quiere alguien contar su experiencia? Estamos entre amigos, lo que ocurre aquí, bueno, si se publica mañana en YouTube, perdonadme y tal, no queda aquí. Es que hoy me he visto, qué gran película, La Milla Verde, ¿la habéis visto? Qué peliculón, qué peliculón, qué maravilla. Esa y El Padrino, vería yo todos los años, ahora añado, porque la he visto 1000 veces y hoy la he visto por primera vez otra vez. ¿No? Y además venía como muy a cuento con todo, ¿no? Porque ¿quién era John Coffey? ¿Mm? Y es fuerte y tal, ¿no? Por el de repente puedan aparecer personajes, ¿no? Que se queden en el inconsciente colectivo, que paranormales, ¿no? O sea, que de repente ocurra eso, ¿no? Y yo no sé si en algún momento os habéis visto identificados, por supuesto, lo de enviados del futuro, y es porque lo pone en este libro, la culpa la tiene María Mercedes Olivares Medlin, ¿no? Pero a mí me ha hecho gracia. Quiere decirse que hemos dejado el futuro para venirnos aquí. Y entonces, bueno, pues la melancolía que uno siente a veces sobre búsqueda y no encuentro, puede tener un poco que ver con la psique, ¿no? La conciencia, algo que hay por ahí resguardadito, que se acuerda de otros mundos, que se acuerda de otras cosas, pero que no termina de materializarse en tu manera de sentir este mundo y en tu manera de emocionarte o interpretarlo. Isa, estás hablando de ¿Qué? reminiscencias, ¿no? Sí, bueno, Virginia Gawel le llamaba reminiscente, José María Poveda le llamaba neochamanismo, Gerardo Smedlin le llama enviados del futuro. Y yo le llamo intraterrestres, ¿sabes? Intraterrestres y tal. Me ha gustado y tal. Estamos aquí y tal, y estamos aquí dentro, pisamos por en este suelo, no hay extraterrestres, aquí estamos aquí y tal, ¿no? Vamos a Y esto y lo de los PAS tiene algo que ver, ¿o no? A mí no me gusta mezclar y tal propuestas a mí el tema de los PAS y tal no me ha entrado muy bien. Debí de tener mal maestro o entró en una época de mi vida en la que de repente la gente se empezaba a excusar con respecto a ser paz, porque como persona altamente sensible es más significativo y más que tener cuidado conmigo. No es que yo Entonces empecé a verlo más como una excusa. Que el pensar que puedan ser o no reminiscentes, algo que tampoco ni veo. Hay que tener mucho cuidado con las identificaciones.
¿De acuerdo? Tiene que ver, la respuesta a tu pregunta es sí y no, depende, y tendríamos que ver el caso. ¿De acuerdo? ¿Mm? La cuestión es lo que vengo a decir, ¿no? Y es el tema de cuando nada se te satisface. No ya en plan 4, sino en plan ser humano. ¿De acuerdo? Es decir, que pueda pasarnos a todos y tal, que nos estemos inflando de talleres, inflando de clases, de cursos, de libros, de reuniones y tal, y sigamos con angustia. ¿Mm? Y entonces que esto puede tener que ver con que todavía no hemos entendido de qué va esto. Y entonces, por eso decía en un primer momento sobre empezar a gestionar nuestro relato sobre el mundo. Y entonces vamos a ver qué tipo de relato vamos a sustituir al que tenemos. Y entonces estábamos recomendando un relato que pusiera nuestra vida y todo lo que nos ha ocurrido a nuestro favor. Es decir, y eso se puede hacer, aunque te cueste. Todo. Es decir, 100%, quedarte en paz con tu pasado. Dejar de ser alguien que encarrila una biografía que le convierten en esa biografía. Es decir, tenerlo resuelto. Y entonces es cuando de repente ya uno se le encaja el puzzle para un nuevo relato. Pero que dicho relato también, porque una de las cosas que aprendemos siempre, pero que nos recordaba Mario Sicora, es que nuestra memoria es mentira, porque forma parte de un relato que en su base no es cierto. Con lo cual, pues una revisión de memoria sería larguísima. Pero sin embargo, el empezar a escribirte tú a ti mismo dentro de tu cabeza una nueva interpretación de la realidad que sea menos ansiógena, que sea más a tu favor, más esperanzadora y que sea verdad, porque ya a ti ya no te cuelan cuentos. Y entonces por eso dicen, vamos a verificar que es verdad eso. Es decir, que eso fue a mi favor. Y que tiene un sentido que se haya dado. Cualquier cosa en la que todavía tengamos el síndrome de perro con hueso. ¿Os acordáis de los descarriladores, no? Cuando no sueltas y tal. Es que haber tenido esa madre es que no me lo trago, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues esto, forman parte del antiguo relato. Y ahora me he encontrado hoy, esto ha aparecido de repente por mi ordenador y me ha encantado. Tenga o no tenga que ver, porque como todo tiene que ver. Es que me ha gustado mucho y es muy corto. Y como no tenemos a Mario para hacernos poesías, pues lo leo. Isa, hay una pregunta con lo que decías. Ajá. Adelante, Ana. No, Elisa. Es que como no veo y tal, ¿sabes? No, espera, un momento, tengo que dejar de compartir. A ver, ¿dónde estás? Sí, sí, aquí. Aquí. Isa, yo lo que quería preguntar, bueno, te lo preguntaba un poco esta mañana. Eso de reinterpretar tu historia y contártelo de otra forma, pues suena genial, suena muy bonito. Pero yo siento, o sea, como que tenemos una programación encima, que es el eneatipo, o llámalo como quieras, o los 1000 yoes que tenemos cada uno. Y claro, desprogramar eso, pues es que es muy difícil. O sea, no entiendo, o sea, el cómo se hace eso de, claro, reescribir algo y creértelo de verdad que es distinto cuando tienes de base una programación. O sea, es que lo veo, yo lo intento, te lo juro, pero lo veo muy complicado. ¿Se entiende lo que...? Ayer lo hablábamos, tienes toda la razón. Súper O sea, complicado, es como porque un además robot intentando desrobotizarse a sí mismo. No sé cómo. y además es muy endógeno. Ayer lo hablábamos, las creencias limitantes son físicas. O sea, no solamente son mentales, o sea, es que incluso tienen además una ramificación dentro de tu cerebro y tal, ¿no? Se llaman Mm. virus mentales, ¿no? Están programados y que programan además tu sistema de creencias. Había ejemplos, a ver, ¿dónde estaban lo de los ejemplos de los virus mentales? A ver si me sale para ponértelo, porque eso sí que a lo mejor te va a interesar.
y tal, ¿sabes? Y para que veas las cosas que hay que desmontar, los ejemplos, ¿vale? Pongo eso en vez de lo que iba a poner. O sea, igual es que soy muy dura de entendederas, no sé, No, pero no, 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 me no, no, me todos cuesta somos. horrores. Eres la única que eres sincera y tal, ¿sabes? Y los demás piensan que lo están consiguiendo, porque es muy difícil, Yo eso ¿sabes? lo veo fácil cuando en el presente te sientes satisfecho, ¿no? Bueno, o más o menos satisfecho, ¿no? Si en el presente estás bien, puedes hacer una interpretación de lo anterior, ¿no? Un poco a tu favor. Pero si en el presente tienes alguna carencia, ahí creo que es el lugar difícil, ¿no? Aquí De poder tengo hacer esto. el ejemplo de lo que os estaba diciendo, que son los virus mentales. Es decir, las bases, que son ejemplos nada más, hay muchos. ¿Eh? Es decir, cuestiones que son a las que te lleva cuando te pones a pensar qué me pasa, porque esto no me sale como un patrón. Y estos virus mentales son casi hasta físicos. O sea, quiere decirse que hay que hacer efectivamente una gran ingeniería. ¿Eh? Pero luego tienes además también, que lo veíamos ayer, es un momentito, estos son los virus, no Es las que claro, lo que digo, equivalencias. tú como Isabel Salama, pues tendrás tu creencia supernuclear, tendrás muchas y tendrás una supernuclear, que la tendrás súper enraizada eh, por tu eneatipo y por eh, tú, o sea, por cómo has vivido las por la cosas. Y biografía. esa gorda, o sea, la veo muy difícil de... No, pero se puede porque la vida te va poniendo en tu sitio a través de bombas nucleares, que llega un momento en que doblas y tal, ¿sabes? Y que bajas la cabeza, ¿no? Y entonces empieza la apertura mental, ¿no? Que quizás es un proceso en el que estemos viviendo algunos de los que estamos aquí. Y entonces no nos queda más remedio de ver de dónde viene todo esto para que no me vuelva a pasar. Porque las cosas, hay algunas cosas que pasan, Elisa, que a uno no le apetece que vuelvan a pasar, ¿verdad? Ujú. Pues entonces ahí es donde está el virus y tal, ¿sabes? O aquello que uno tenga que buscar, ¿no? Que aquí, por ejemplo, es el tema, lo que la PNL habla sobre equivalencias complejas, tiene que ver con búsqueda del virus, ¿no? Y entonces es la percepción que uno tiene de interpretación de gestos, reacción a críticas, es decir, el cómo de repente uno vive los acontecimientos que vive. ¿No? Todas estas cuestiones son las que sería interesante revisáramos, porque aquí es donde está el problema fundamental para que podamos quedarnos más tranquilos. Y es el hecho de que tenemos que contrastar. Por ejemplo, efectivamente, alguien hablaba de valores. Yo no sé quién hablaba de valores, pero me acabo de acordar de que por aquí tenía yo esto. Y además encima lo que dice la PNL es exactamente lo mismo que dice el eneagrama en este sentido. Es decir, en el momento en que no estemos en nuestros valores, es decir, que es por nuestros valores, por donde encontraremos otro tipo de motivación para reinterpretar y reescribir algo que ya no funciona. Es decir, Elisa, no estamos condenados a quedarnos tercos toda la vida con lo mismo, ¿qué va? Porque todo tiene su proceso. Y eso lo decían tanto en los documentos de Gerardo de aquí como del libro y tal. Es decir, lo que no podemos hacer es empujar el río, sino que dejar que cada proceso se solucione cada problema. Y lo interesante es que todos los problemas tienen solución y todos los problemas tienen un aprendizaje. Y todos los problemas tienen un para qué. Y además somos nosotros los que nos buscamos, los que nos buscamos algunos problemas no necesarios. ¿Eh? Pero iría por aquí, ¿no? Y claro, esto toma una vida, Elisa. Por supuesto Mm. que sí. Claro que toma una vida. Lo que pasa es que los problemas pueden ir menguándose a medida que uno va creyendo más en uno mismo. ¿Mm? Y uno además, pues no, pues empieza a aceptarse tal y como es y no como se te ha diseñado desde fuera. Y aquí viene a cuento el documento que os iba a leer. A ver, un momentito. Es que es muy bonito, por lo menos a mí me ha gustado mucho. Dice,
Está puesto en el volumen este. A ver si lo puedo quitar. Es Víctor Frank, un psiquiatra, neurólogo y superviviente del Holocausto, y dice, no eres tú, soy yo. Y dice, ¿quién te hace sufrir? ¿Quién te rompe el corazón? ¿Quién te lastima? ¿Quién te roba la felicidad o te quita la tranquilidad? ¿Quién controla tu vida? ¿Tus padres, tu pareja, un antiguo amor, tu suegra, tu jefe? Podrías armar toda una lista de sospechosos o culpables. Probablemente sea lo más fácil. De hecho, solo es cuestión de pensar un poco e ir nombrando a todas aquellas personas que no te han dado lo que te mereces. Te han tratado mal o simplemente se han ido de tu vida, dejándote un profundo dolor que hasta hoy no entiendes. Un momentito, no entiendes. Pero sabes, no necesitas buscar nombres. La respuesta es más sencilla de lo que parece. Y es que nadie te hace sufrir. Nadie te rompe el corazón, nadie te daña o te quita la paz. Nadie tiene la capacidad, al menos que tú lo permitas, le abras la puerta y le entregues el control de tu vida. A ver, de repente he admitido a alguien si se ha... Así. Llegar a pensar con ese nivel de conciencia puede ser un gran reto, pero no es tan complicado como parece. Se vuelve mucho más sencillo cuando comprendemos que lo que está en juego es nuestra propia felicidad y definitivamente el peor lugar para colocarla es en la mente del otro, en sus pensamientos, comentarios o decisiones. Cada día estoy más convencido de que el hombre sufre no por lo que le pasa, sino por lo que interpreta. Muchas veces sufrimos por tratar de darle respuesta a preguntas que taladran nuestra mente como ¿por qué no me llamó? ¿No piensa buscarme? ¿Por qué no me dijo lo que yo quería escuchar? ¿Por qué hizo lo que más me molesta? ¿Por qué se quedó viendo feo? Está en colombiano. Y muchas otras cosas que por razones de espacio voy a omitir. No se sufre por la acción de la otra persona, sino por lo que sentimos, pensamos o interpretamos de lo que hizo por consecuencia directa de haberle dado el control a alguien ajeno a nosotros. Estás fuerte. Porque una de las cuestiones es sufrir por los demás, por cómo los demás nos tratan, o por cómo los demás nos valoran, etcétera. Si lo quisieras ver de forma más gráfica, es como si nos estuviéramos haciendo vudú voluntariamente, clavándonos las agujas cada vez que un tercero hace o deja de hacer algo que nos incomoda. Lo más curioso e injusto del asunto es que la gran mayoría de las personas que nos lastimaron siguen sus vidas como si nada hubiera pasado. Algunas incluso ni se llegan a enterar del todo el teatro que estás viviendo en tu mente. Un claro ejemplo de la enorme dependencia que podemos llegar a tener con otra persona es cuando hace algunos años alguien me dijo, necesito que Enrique me diga que me quiere aunque yo sepa que sea mentira. Solo quiero escucharlo de su boca y que me visite de vez en cuando, aunque yo sé que tiene otra familia. Te lo prometo, ya con eso puedo ser feliz y me conformo, pero si no lo hace, siento que me muero. Wow, yo me quedé de a cuadro. ¿Realmente será esa la auténtica felicidad? ¿No será un martirio constante que alguien se la pase decidiendo nuestro estado de ánimo y bienestar? Querer obligar a otra persona a sentir lo que no siente, ¿no será un calvario voluntario para nosotros? No podemos pasar la vida cediendo el poder a alguien más porque terminamos dependiendo de las elecciones de los demás, convertidos en marionetas de sus pensamientos y acciones. Las frases que normalmente se dicen los enamorados, como mi amor, me haces tan feliz, sin ti me muero, no puedo pasar la vida sin ti, son completamente irreales y falsas. No porque esté en contra del amor, al contrario, me considero una persona bastante apasionada y romántica, sino porque realmente ninguna otra persona, hasta donde yo tengo entendido, tiene la capacidad de entrar en tu mente, modificar tus procesos bioquímicos y hacerte feliz o hacer que tu corazón deje de latir. Definitivamente nadie puede decidir por nosotros. Nadie puede obligarnos a sentir o a hacer algo que no queremos. Queremos vivir en libertad. No podemos estar donde no nos necesiten ni donde no quieran nuestra compañía. No podemos entregar el control de nuestra existencia para que otros escriban nuestra historia. Tal vez tampoco podamos controlar lo que pasa, pero sí decidir cómo reaccionar e interpretar aquello que nos sucede. La siguiente vez que pienses que alguien te lastima, te hace sufrir o controla tu vida, recuerda, no es él, no es ella, eres tú quien lo permite y está en tus manos volver a recuperar el control.
Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente a destino para decidir su propio camino. Es un hombre que se sintió libre cuando estaba en un campo de concentración, porque podía pasar su dedo de aquí a aquí. Y además podía pensar lo que quería de lo que estaba sucediendo. Entonces empezó a trabajarse de que él no era un preso, sino que era una persona libre. Y llegó como a tener esa creencia y sobrevivió. Sus amigos todos murieron. Fue tremendo todo lo que sucedió a su alrededor. Pero él lo consiguió y escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Y es un libro que yo pienso que hay que leer y tal. Es decir, es de ley que todos leamos ese libro y lo tengamos por ahí. ¿Mm? Porque, bueno, fijaros qué bonito y qué difícil de asumir todo lo que ha dicho. O sea, que no solamente lo dice Gerardo, sino que también lo dice él, Víctor Frank. Es interesante tener en cuenta, ¿no? El hecho de que una de las cosas que para poder empezar a caminar nuestro camino es dejar de quejarnos. Absolutamente, al 100%. Es decir, a por la queja hay que ir enterita. Es decir, aquí no, el resquicio puede ser humor y sarcástico, hacer bromas con tus amigos, es decir, la queja aposta. Sí, claro, por supuesto, pero si no te sale un cuerno y tal, pero que sepas que no. Que cualquier queja que hagas va a ir a peor y tal. Saber que además, otra de las cuestiones es qué escenario has creado. Mira a tu alrededor y tal, no tiene por qué ser aquí, ahora mismo, mirar alrededor, pero es mirar qué escenario uno ha creado y ver si es de su satisfacción o no crear ese tipo de escenarios. Me acuerdo dónde puse, vamos a ver si fueran uno de estos Words. Lleva 3 minutos, las ¿Puedo 36 hacer sugerencias. una pregunta? Sí, sí, Em, adelante. sí. Antes decías, hablando de la persona reminiscente, hablas del cumplir el Paloma, llamado. hola. Sí, hola. Hablas de cumplir el llamado, ¿no? Entonces yo quería preguntar si hay, digamos, un llamado al que esa persona reminiscente tiene que llegar y de alguna manera ese es como el objetivo, ¿no? O sea, tienes que encontrar cuál es tu llamado y es eso lo que te va a dar sentido. Es Sí, decir, que no hay varios llamados, por decirlo de alguna manera. No, no hay. no, Es un no, llamado, es eso a donde tú tienes que sí, llegar. sí. Ya. Es un llamado absolutamente imposible de anestesiar. Se puede, hay muchas personas que optan por las drogas, por el alcohol y tal, y por cosas muy fuertes y tal, para de alguna manera eliminar llamado, porque hay muchas veces que puede ser muy incómodo. Y además tan incómodo y en nuestra ignorancia podemos intentar eliminarlo por vías que no se puede, ¿no? Y entre ellas están el subtipo que poseamos a niveles muy bajitos. Efectivamente, el enegrama aquí entra a colación. Por Pero es ejemplo, un llamado, es un llama. llamado. No Y, son muchos llamados, es sí, y uno. dices, claro, dices también, está también muy presente la palabra servir, ¿no? Entonces, el Sí, llamado siempre, de alguna forma, siempre está enfocado a servir, sí. ¿no? Vale. Claro, solo eso ya es, no voy a decir, no lo voy a juzgar, ¿no? Pero el llegar ahí, porque cómo me gustaría a lo mejor hablar sobre eso, cómo esa persona reminiscente llega a saber cuál es su llamado personal para ella o él, o sea, cuál es, cómo llegas a saber eso para lo que supuestamente fuiste llamada o llamado. Entre las dos. Quiero decir, no hago la pregunta en plan como para tener una pauta, ¿no? Sino que no es fácil llegar ahí, porque a lo mejor Lo que dicen en el libro, con respecto a lo que sí, tú preguntas, es el sí, hecho además hablan como de enviados del futuro, en concreto, ¿no? Yo lo que he intentado es hacer una correlación entre todos estos locos maestros míos que quieren decir con todo esto, porque es que insisten y cada uno se les llama y han sido todos mis profesores y todo me lleva a esto. Porque además de alguna manera insisto en que la vida habla y ahora de repente que me vuelva otra vez a surgir el tema, ¿no?
y diga, bueno, pero vamos a ver, ¿no? Entonces, pues todo lo que he aprendido antes sí que lo puedo trasladar a decir que ese llamado es al servicio. Pero no al servicio a las personas, sino al servicio al universo. No sé quién tiene. Ay, por favor, que no oigo nada. A ver, Paloma, no sé si eres tú. No, no eres tú. No eres tú. Hay alguien que necesito que cierre el micrófono porque sí, ahora yo creo que Ya ya está. están todos cerrados. Sí, vale, muy bien. El llamado es al servicio. Me gusta que os llame la atención este tema porque ahora está viniendo en el 2024 otra vez. Ha ido viniendo correlativamente a lo largo de la vida, primero con José María, luego con Virginia, ahora con Gerardo. Es decir, y el estar viendo que sí que efectivamente no es cierto que cuando yo aprendí sobre esta información me he dado cuenta de que soy correspondiente con reminiscentes y que generalmente vienen reminiscentes a mis asociaciones, a mis clases, a mis másteres, es decir, que hay ahí una visión en la que yo veo, sobre todo eso lo veía clarísimo cuando me dedicaba a la psicoterapia asistida con animales y naturaleza, y eran todos, y estaban como cencerros, por cierto. Y lo de ser reminiscente no os creáis que es una condición de estar elevado, estaban como cencerros auténticamente y además como graves algunos, ¿no? Es que a lo Entonces, mejor es eso, ¿no? Porque o sea, no es fácil llegar a saber no, cuál es tu llamado. Es que creo que ahí está lo jodido, ya, el llegar ahí. sí. Bueno, entonces yo lo que digo y lo que dice el libro y lo que yo no es que lo digo, yo es que lo he verificado, es que en el momento en que te pongas a abrir tu mente, estar más atenta, te vas a ir dando cuenta de que vas guiado, o sea, que tienes un guía. Que hay un guía, no le pongas una persona, no le pongas género, no le pongas, porque todo eso, a no ser que te hagas un relato y tal como lo que es enseñado Miguel y Lucifer y tal, ¿sabes? Uno es el administrador y otro es el pedagogo, y que te cuentes una historia. Luego, en el hemisferio derecho se funciona mucho mejor y los reminiscentes funcionan mucho mejor con los del hemisferio derecho. Y es un hemisferio más holístico, es un hemisferio más emocional, es más creativo, es más, cuidado porque es el hemisferio de la locura. Hay que tener cuidado. O sea, que decir que hay que tener el hemisferio izquierdo bien listillo para poderte ir al hemisferio derecho, para poder tener otro tipo de entendimiento, otro tipo de relato. Que es ahí donde se hace el siguiente relato. No se hace con el hemisferio izquierdo. De ahí la dificultad, que vamos a tener los muy científicos, los muy racionales, para poder hacerlo, ¿no? Es decir, este es un entendimiento menos racional, menos lineal, es más en círculos, es más musical, es más creativo, es más natural, ¿de acuerdo? Es la foto grande. ¿Eh? Es ahí donde podríamos entender todas las cosas que dice Gerardo, ¿no? En la que te imaginas naves espaciales aterrizando en, ¿cómo era? Ríos de cristal líquido. Bueno, unas cosas, yo me metí un viaje con este libro. Si queréis meteros, no es un viaje, es un buen viaje el que te metes. Y está muy bien, además, porque las historias, y esto lo hemos aprendido con muchos de nuestros profesores, es el hecho de que llega un momento en que el ponerte demasiado serio en este tipo de nuevo nivel al que queremos subir, si nos queremos poner muy racionales, no lo vamos a conseguir. Ahora bien, la parte racional tiene que ser crítica, es decir, tiene que ser investigativa, no tiene que ser cristalizada. Es una manera de ponerse a pensar de otra manera para entrar en otro nivel de desarrollo. Ahí es donde está el servicio. Y por eso tenemos la conciencia tan mal los reminiscentes cuando cometemos errores, que es todo el tiempo. Es decir, y ahí tenemos también que hacer una gestión. ¿De acuerdo? Y es el hecho de que no se cometen errores, se cometen aprendizajes y lo que mejor le podemos hacer es aprender. No existen los errores, no existen los culpables y no existe la suerte. Eso tiene que formar parte de las 3 patas de nuestro siguiente relato. Y entonces, si nos basamos ahí, vamos a ver qué conseguimos hacer. Yo me acuerdo de cuando empezamos a hablar de todo esto, año 94, 95, y nos reuníamos y era todo increíble. Esto, pues cada uno contaba una historia, un cuento,
Y entonces luego veíamos cuánto de ese cuento estabas contando de tu historia. Y entonces era mucho más bonito escuchar historias que escuchar racionalizaciones científicas. Porque automáticamente entonces ya empezamos a ser, no lo vamos a conseguir definir. Desde lo que son los estamentos, la psicología clínica, psiquiatría y muchísimas cuestiones y tal que tienen que ver con el DSM-4 o con lo que se establece como enfermedad mental y no enfermedad mental desde nuestro sistema. Y entonces, bueno, pues estos efectivamente, los reminiscentes y tal, están bueno, clasificados cada uno con su locura. Y Claudio Naranjo habló y tal sobre la diferencia que hay entre locura y pecado. Que son cuestiones diferentes. Hay veces que es locura, pecado y tal, ¿no? Es decir, pero que podemos ir viéndolo también en psicoterapia o en el servicio que vayamos a ver, ¿no? Esto venía a cuento, pero se me ha ido de repente el discurso, el principio del discurso para que haya ido yo a esto, no sé si fue tu pregunta, Elisa, o ya tu pregunta fue hace como media hora, o qué ha sido, pero así a propósito de algún comentario de alguno de vosotros. Del Paloma, que estabas preguntando. Sí, ya estoy aterrizando de nuevo. Vale, bien. Esto sí, y el servir no nos tiene que asustar, eso es lo primero. El servir es muy fácil, es decir, es hacer lo que mejor sabes hacer y donde lo pasas bien. O sea, quiero decir, la noticia no es que tengas que llevarte una bola de granito subiéndote por una por una montaña, no. Es cuando empieces a pasarlo bien en la vida porque es lo que sabes hacer y tal, y de repente encuentras el sitio para poder plasmarlo. Eso es estar en servicio. Se puede servir desde un taxismo, o sea, los taxistas son los mejores terapeutas a veces. Bueno, se puede servir desde cualquier posición. Es decir, que no hace falta ser nadie, que no seas tú mismo o tú misma. Eso es una de las primeras cosas que tenemos que hacer o que tenéis que hacer o que tienen que hacer los reminiscentes. No querer ser otro diferente al que uno es. Y en todo caso, hacer amor admirativo. El amor admirativo, lo hablaba Rafa Ruiz y Claudio Naranjo, es el tema de aprender a admirar y copiar y tal, porque eso lo hacen todos los mamíferos en el comportamiento de personas que les va bien. ¿Sabes? Es decir, tomar nota y tal, de personas que les va bien, que las ves fluidas, que las ves alegres. El tema de lo que hemos hablado, de Víctor Frank, dejar de darle poder a otro para ser feliz. Eso es muy difícil. En ese sentido, Elisa tiene mucha razón. Nos tenemos que meter a fondo. Lo bueno de los subtipos del eneagrama es que cada uno tiene su colocón. Es decir, que no tienes todos los colocones del mundo, que cada uno tiene el suyo. Yo hacía la pregunta porque como antes decías que una característica de los reminiscentes es que no tienen como con lo que hacen en su vida y aunque les vaya bien en su vida a todos los niveles y objetivamente estén bien, es como que hay algo interno que te dice algo me falta o algo falla, ¿no? Entonces da la sensación o da pie a pensar que ante esa situación es como que hace falta hacer algo distinto a lo que se está haciendo, aunque lo que estés haciendo se te dé bien. Y claro, no quiero decir tampoco como la palabra superior, pero parece como si tuvieses que hacer algo, no superior, ¿no? Pero diferente a lo que estás haciendo en la vida ordinaria. Pero igual no es así, no debe ser así por lo que estás diciendo. Bueno, en las leyes nos vienen con la información de lo que es la función, que es lo que te da de comer, ¿de acuerdo? Y esa hora funciona hasta que la propia vida no te ponga en misión, función. Es algo que hay que aceptar, agradecer y además adaptarse a ello y tal, que es lo que te da de comer. Para que luego puedas tener tu recreo, que es tu misión, es aquello en lo que tú sirves, prestas servicio. E insisto que no prestas servicio a los demás, que prestas servicio al universo. Ahí es donde están las jerarquías universales. Nosotros somos los soldados, rasos, como quien dice, los reminiscentes y tal, ¿no? Es decir, ahí muy ignorantes todavía. Y tal, ¿sabes? Es decir, a no ser que podamos llegar al núcleo de aquello que vaya a tranquilizar nuestra psique. No nuestro ego, sino nuestra psique, que es cuando estamos en servicio.
Y cada uno tendrá que ver qué tipo de servicio va a desempeñar y va a tener que ver también con sus talentos. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es lo que te pone contento? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te ha gustado a lo largo de tu vida cuando no has pensado en ti? Uno de los síntomas de estar encontrando misión es que en misión no se piensa en uno, no se mira a uno el ombligo. Se está en un estado de conciencia precioso, muy bonito. Se llama tú, no yo. Y bueno, pues esto son cuestiones que cada uno tendrá que ir viendo, ¿no? Yo quería introduciros fundamentalmente hoy en algo que me ha costado a mí mucho, que es el tema de las jerarquías universales. El tema no, ¿qué más tenía yo por aquí? No tenía mucho más, ¿eh? Tampoco quiero entrar muy fuerte de estas tres siguientes sesiones. Había cuestiones que, bueno, pues puedo continuarlas. No es importante lo que has dicho. Una de las cosas que tiene que hacer el reminiscente es no pillar ningún tipo de narcisismo con respecto a ser ningún tipo de enviado de nada, ningún tipo de persona que tenga absolutamente ninguna importancia, más que su propia serenidad, su propia energía vital y su paz interna, que son las tres cuestiones que hay que buscar, fundamentalmente paz interna y energía vital, porque no se puede servir si no se tiene paz interna y energía vital. Es bastante difícil, ¿de acuerdo? O por lo menos unas cuotas viviendo donde vivimos. Es decir, que para ello y tal, una de las cosas es que es bajar la cabeza y aceptar tu situación. Y también empezar a hacer, bueno, pues ejercicios de aceptología con respecto a aceptología es la ciencia que nos podrá hacer dejar de sufrir cuando nos rindamos ante lo que se manifiesta. O sea, que no nos resistamos a lo que se manifiesta, a lo que se da. Eso es muy difícil porque cada uno tenemos nuestra, como digo yo, territorio comanche. A uno nos hiere que nos dejen de hablar o que nos abandone una pareja, a otro les hiere más los temas laborales relacionados con la jerarquía de una empresa, a otros les va. Es decir, que cada uno tiene su colocón, ¿de acuerdo? Lo que se llama ahí donde te hace pupa. Bien, bueno, pues entonces eso habrá que gestionarlo. Es importante, ¿no? Llegar a un estado. Entonces, en cualquier caso, tampoco se tiene uno que poner a servir desde el minuto cero. A lo mejor es dentro de, yo qué sé, o a lo mejor ya lo estás haciendo y no te estás dando cuenta, y poquito a poco vas avanzando en aquello que se terminará o resultará en una actitud, no en una profesión, en una actitud. En esto insiste mucho. Y por Que, ejemplo, que no miremos tanto de qué nos vestimos, sino de cuánto de feliz somos por dentro, con lo que estamos haciendo. Sí, adelante, Paloma. sí, perdón, Bueno, la protagonista de la película Camino, no sé si visteis esa película, sí, tremendo. dirías Sí. que dirías que ella fue una persona reminiscente. No sé. Ella dio una lección, desde luego, no. Yo creo que no es una cuestión del servicio activo, ¿no? Sino es una misión muy fuerte y tal, ¿no? Que tienen algunas. Lo que pasa es que yo no me quiero meter por ahí. Quiero meterme en vuestras vidas, es decir, en aquello que tenga que ver con vuestras vidas, con nuestras vidas, en el presente actual, porque si no, nos vamos a mirar, hay un tema de las proyecciones, ¿no? Es decir, no hacer clichés y tal, ¿no? De los temas. Tú puedes empezar a ver reminiscentes en un momento dado. Eso quiere decir que vas bien. Y tal, porque quiere decir que estás empezando a darte cuenta de que hay una condición en ti que va a necesitar ser gestionada y que no se gestiona con la psiquiatría. Ni se gestiona tampoco y tal con el castigo. Es una condición muy específica y me ha impresionado mucho que Gerardo también ande con este tema, porque insisto que me lo he ido encontrando a lo largo de mi vida todo el tiempo, ¿no? Y lo he visto en directo también, ¿no? Y es algo que es que vosotros tendréis que verificar en vosotros, ¿de acuerdo? Esto no es algo que os tengáis que creer, porque entonces es ridículo, es decir, es ir viendo y tal. ¿Existe ese llamado en vosotros? ¿Está satisfecho ese llamado?
Una de las cuestiones también es el síndrome del impostor y tal, ¿sabes? Pero no en el sentido de cómo lo dicen en LinkedIn, no, sino en el sentido de que uno está como que sobra, como que no, es decir, ¿y para qué he nacido y tal? Te lo tomas hasta con tu madre por haberte traído al mundo en un momento dado, o sea, es decir, como una especie de brutal rechazo de la situación. No es fácil transitar por este camino y luego si te estás distrayendo mucho, te pueden caer chuzos. Es decir, eso sí lo decía Virginia, que las mayores lecciones se las llevan los reminiscentes en el sentido de la pedagogía y tal, ¿no? Es decir, porque había que recordarles y tal, ¿sabes? ¿Para qué están aquí? Y todo eso no es un acto de fe, es ir mirándolo en vosotros si se manifiesta o no se manifiesta. Hay una probabilidad de que sí se manifieste porque he hecho estadísticas y las personas que vienen a mis clases, el 90% son reminiscentes. Estoy hablando de estadística, no de que yo me lo crea, no, estoy hablando de estadística. Yo soy una persona que he estudiado 2 carreras con estadística. O sea, que es que tener una estadística. Ah, por cierto, se recomienda la estadística. Me ha encantado. Ser un científico, una persona probabilística, que mira el mundo en términos probabilísticos y en términos y tu vida en términos de frecuencias en que ocurren las cosas, y probabilidades y no probabilidades. Eso se recomienda, porque eso abre la mente y le pone a uno a investigar y no a creerse las cosas. Yo lo tengo porque además lo he enseñado. No es que yo haya enseñado estadística, sino que en todos los ámbitos en que he estado se ha manejado la investigación con estadística, en todas las humanidades. Y la verdad es que tener la estadística dentro le hace a uno menos fanático y más objetivo a la hora de sacar conclusiones. Y bueno, yo creo que hemos dicho muchas cosas. Por aquí tengo cantidad de apuntes y de flechas y los libros. Sobre todo me entusiasmó el final porque explica muy bien y voy a trabajar un poquito en ello, en los PowerPoints que tengo de base, porque vienen las leyes de la vida cotidiana, que os acordáis, que eran 14, vienen muy bien explicadas. Es decir, mira que las he explicado a veces, pues las he vuelto a comprender otra vez, porque las explica pues un poco más a modo de cómo Gerardo lo decía directamente, no el transcriptor del transcriptor. A veces nos llega la información un poco aguada. Y está muy bien meterse en las raíces para volver otra vez a hacer una revisión de todo aquello. Y por lo demás, bueno, pues vamos a ir cerrando. Yo me abro a preguntas. Creo que no voy a decir nada más por hoy. Nos acordamos de la paranoia, que así empezamos. Reducir niveles de paranoia. Eso es muy importante y para eso no hay que ser 6, ¿de acuerdo? Frase de Geno, qué bien pensado está todo. O sea, de repente, conclusión y tal, ¿sabes? Y además Geno es 6, que son los reyes de la paranoia. O sea, que gracias, Geno, y tal, es una maravilla y tal, ¿no? Que la lección que nos has dado hoy. Nos acordamos de Miguel y Lucifer. Lucifer es el pedagogo, no es tan malo, no es tan malo. De vez en cuando entre amigotas les insultamos un poco, tal, no ha venido el mío, el cabrón y tal, hijo de puta, pero luego nada, o sea, son cosas que no son quejas, son pues eso, de que menuda faena, ¿no? Pues de repente pumba y tal, ¿sabes? Es decir, esguince de rodilla y tal, tengo esguince de rodilla, en fin. Y luego, pues, nos acordamos de los procesos. Estamos en un proceso. ¿En qué proceso estás? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué problemas se están presentando? En vez de ver un azar, ¿no? Es que ahora, hoy, pues verás mañana, no verás, es decir, como el ya haber concluido tu interpretación, empezar a ver y tal las cosas de una manera más, poner a trabajar la cabeza, poner a trabajar el cerebro.
Porque la paranoia ya está, ya es paranoia, ya está. No pone a trabajar el cerebro. ¿De acuerdo? Sin embargo, no paranoia sí pone a trabajar el cerebro. Y es una gozada, es una gozada. Se le llaman orgasmos cerebrales, os lo digo en serio, orgasmos cerebrales, ¿sabes? Que de repente que el cerebro se pone súper contento y tal, porque de repente ¡cling! Y tal, ¿sabes? Le has puesto a funcionar para lo que es, no para estar imaginando, distraído y divagando, sino para funcionar. Lo que pasa es que hay que ir poco a poco porque gasta mucho azúcar. Esto nos lo recordó Mario Sicora en el fin de semana, y por tanto se puede empezar a generar trampas, que se llaman. Y con esto lo dejo para el próximo día, que son las falacias cognitivas y los sesgos cognitivos, que no los vamos a dar aquí, pero sí que nos vamos a recordar para la hora de reescribir nuestra historia. Cuidado con que no se nos cuelen por ahí asuntillos, virus mentales, equivalencias de procesos, como os he enseñado, y todo el ejército de resistentes a cambiar de opinión, a cambiar de realidad, a cambiar de relato. Relato. Nos acordamos, cambiando el relato. Como veo que por aquí hay psicólogos, pues vamos a cambiar el nuestro para apoyar a nuestros pacientes, a nuestros clientes, a cambiar el suyo. Porque si no nos cambiamos el nuestro, ya no nos contarás. Y bueno, muy bien, para todos los demás y tal, el tema de servir consiste en que la gente piense que bien estás. Es decir, pues somos una especie social. Es decir, que te vean bien, que te vean contento. Como aquel de la Cruz El Race, yo siempre me acordaré. Estaba en mitad de la Castellana con un Twingo y tal, y decenas de coches, be, 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 y tal, y no podía hacer absolutamente nada. Y de repente llegó el chofer de la grúa del Roce, ¿qué le pasa al Twingo? Y yo, ¡guau! Me tuvo un rato llorando y tal, y luego pues salimos de ahí con el Twingo arriba y todo fenomenal, y llegué a casa estupenda, gran terapeuta. Nos encontramos donde menos lo pensemos, ahí están los enviados del futuro. Muy bien, queridos amigos, pues esto con ahí os dejo, y espero que sea práctico, sobre todo, que no nos imaginemos mañana en cohete espacial, por favor, o en un ovni, y tal, ¿sabes? Ni que nos creamos intraterrestres, ni cosas raras, por favor, que ya nos vamos conociendo. Así, sino que hagamos práctico todo esto, práctico. Para hacerlo feliz, práctico, acordaros. Y por lo demás, bueno, pues vamos para el miércoles que viene, mañana os escribiré, os voy a mandar el relato de Víctor Frank para que lo tengamos en cuenta, para que podamos abrir la puerta de la libertad y no darle espacio a nadie a que nos controle. ¿De acuerdo? Vamos a ser libres. Y muy bien, por lo demás, pues un beso muy fuerte a todos, a cada uno. Hoy somos unos cuantos, así que no digo nada. Mañana recibiréis lo de Víctor Frank y la grabación. Beso fuerte. Hasta el próximo día. Adiós. Adiós.